Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 34 del libro del profeta Isaías, la segunda parte del capítulo del versículo 9 al 17 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los habitantes de la desolación. Los habitantes de la desolación. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que vamos a usar la nueva traducción viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 9 al 17. Los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente, y el suelo se cubrirá de fuego. Este juicio sobre Edom nunca tendrá fin. El humo de la nación en llamas se levantará para siempre. La tierra quedará abandonada de generación en generación. Nadie volverá a vivir allí. Será frecuentada por el búho del desierto y la lechuza blanca, el búho grande y el cuervo. Pues Dios medirá esa tierra con cuidado. La medirá para el caos y la destrucción. Se llamará la tierra de nada. Pronto los nobles desaparecerán. Los espinos invadirán sus palacios. En sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guarida de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos. Los animales del desierto se mezclarán allí con las hienas, y sus aullidos llenarán la noche. Las cabras salvajes se balarán unas a otras en medio de las ruinas, y las criaturas de la noche irán a ese lugar para descansar. Allí el búho hará su nido y pondrá sus huevos. Empollará a sus polluelos y los cubrirá con sus alas. También irán los buitres, cada uno con su compañera. Escudriñen el libro del Señor y vean lo que Él hará. Ninguno de estos animales ni de estas aves estará ausente, y a ninguno le faltará su pareja, porque el Señor lo ha prometido. Su espíritu hará que todo esto se haga realidad. Él ha medido y dividido la tierra. Él se la ha dado en propiedad a esas criaturas. Ellas la poseerán para siempre, de generación en generación. Vemos ahora a los habitantes de la desolación. Como en otras ocasiones, el profeta selecciona una sola nación como representante de todas las demás. Edom es el epítome de todos los pueblos, de todas las edades que se han opuesto al Señor y sus escogidos. Isaías vuelve a usar a Edom con este propósito en el capítulo 63. Ninguna nación enemiga de Dios escapará de los horrores de la gran tribulación que se describen en este capítulo. Este pasaje describe el final de Edom, un infierno ardiente, un desierto deshabitado, invadido por aves misteriosas y fieras salvajes. Dios no cesará hasta que esté desfigurada y vacía. No habrá reino, ni rey, ni príncipe dignos de tal nombre. Sus ruinas estarán pobladas de espinos y será un santuario de criaturas extrañas. Cada una de estas extrañas criaturas tendrá compañera, por lo cual se reproducirán. Y si Dios les ha entregado la ruina de Edom para que la posean de generación en generación, perpetuamente y para siempre, significa de generación en generación, hasta que Él lo determine. Estos versículos nos recuerdan tanto a Sodoma como a Babilonia con la brea y el azufre, y las fantasmagóricas ruinas que sobre ellas se postraron. Caos y vacío equivalen a sin orden y vacía de Génesis 1 y 2. Implican aquí que, y en Jeremías, el deshacer de la misma obra de la creación. La mención de cordel y plomada le da a esta demolición un inquietante aire de precisión comparable solamente con la minuciosidad con que se llenaron las ruinas con los apropiados monstruos. Este
Estos animales, incluso la lechuza, podría ser una ave nocturna o un demonio. Vale la pena observar que el juicio es descrito tanto aquí como en otros lugares como algo peor que la extinción, el último estado de una especie de parodia obscena y persistente del primero. Estos pasajes tienen un significado semejante al de los pasajes anteriores. Jehová ha ordenado irrevocablemente el juicio, simbolizado por la invasión de estas bestias. Como resultado de la acción de la espada vengadora de Dios sobre Edom, su tierra parecerá devastada con azufre, incluso brea, una sustancia parecida al asfalto que arde continuamente. La tierra estará asolada por muchas generaciones. Las ciudades de Edom y sus territorios serán habitados por estos animales que no atinamos a hacer una descripción más que de aquellos que son cercanos a nosotros, como la lechuza, los cuervos, los chacales, las hienas, la cabra salvaje, los buitres y otras fieras del desierto. Estas se asentarán allí porque no habrá más gente. Las defensas de Edom estarán llenas de espinos, las bestias salvajes vivirán en Edom de generación en generación, porque el Espíritu de Dios les indicará que lo hagan. Así que los que anhelan la destrucción de la iglesia no pueden hacerlo, pero se arruinarán a sí mismos. ¿Qué cambios atroces puede hacer el pecado en alguien que está dentro de la maldad? Vuelve una tierra fértil, un yermo, una ciudad poblada en un desierto. Comparemos todo lo que descubrimos en el libro de Jehová con los tratos de la providencia en torno nuestro para que seamos más diligentes en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Lo que ha mandado la boca del Señor lo cumplirá su espíritu. Observemos cómo aumentan continuamente las pruebas de la verdad al irse cumpliendo una profecía tras otra hasta que estas espantosas escenas traigan días más felices. Como Israel fue una figura de la iglesia cristiana, así los idumeos, sus enemigos jurados, representan a los enemigos del reino de Cristo. La Jerusalén de Dios puede llegar a estar en ruina por un tiempo, pero los enemigos de la iglesia serán desolados para siempre. En un lenguaje poético, Isaías describe un lugar desolado y un yermo sin que ninguna persona habite en él. Los animales que Isaías escogió para poblar la escena no son criaturas nobles comúnmente admiradas por alguna característica en especial. Entre esos animales están incluidos el chacal, la hiena, los cuervos, las cabras salvajes y la lechuza. Son muchos los que se preguntan sobre la clase exacta de animales que tenía en mente Isaías, y algunos pueden incluso haber sido serpientes o incluso algún espíritu nocturno. Aunque no sabemos precisamente cuáles fueron, lo cierto es que no eran animales altamente apreciados. Resulta claro que no había nada que pudiera atraer o alegrar a quienes residieran o siquiera pasaran por allí. Mucho menos había algo que se pudiera llamar un reino. Todos los nobles y los príncipes han desaparecido y el lugar está despoblado y desprovisto de alegría, sirviendo de agudo contraste a los últimos versículos del capítulo 35. El azufre y el humo proviene de un fuego perpetuo y nos recuerdan el terrible castigo que Dios envió sobre Sodoma y Gomorra. Isaías quiere que sus lectores se acuerden de eso, pero este juicio difiere un poco. El fuego que consumió a las corruptas ciudades se extinguió finalmente por el mismo. El fuego de este juicio no se apagará y su humo se elevará por siempre. En las palabras de Juan escuchamos un eco de Isaías: el humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19:3. La pregunta es que si ocurrirá en realidad todo esto. ¿Es eso lo que Dios tiene en mente? ¿Un juicio? ¿Un castigo terrible acaso?
Consultemos el libro de Jehová y leamos, les dijo Isaías a sus lectores. El libro que el profeta tenía en mente pudo haber sido las palabras de su propia profecía, pero más bien parece que se refiere a todas las escrituras. Los profetas anteriores a él ya habían escrito sobre estas verdades, la ley y el evangelio. Investiguen las escrituras, decía el profeta, allí encontrará cada lector cuidadoso una y otra vez la advertencia del juicio divino. Isaías apeló a la palabra de Dios, el libro de Jehová, y nos dice, está escrito, Dios ha inspirado a los escritores y por lo tanto lo que está escrito es cierto y confiable. Isaías muchas veces había recalcado su mensaje con el anuncio de que había venido del Señor. Y como esas profecías vinieron por inspiración divina, se cumplirán en nuestros tiempos. La palabra escrita es la base de lo que conocemos acerca de Dios. Sin la revelación divina no podemos saber nada seguro del Dios verdadero y de su plan de salvación y de su juicio. Su mensaje claro y central es Cristo. Y su anuncio del perdón es universal y también lo es el castigo eterno para los incrédulos. Lo que es una revelación escrita de Dios